veces queremos jalar completamente contracorriente y pues definitivamente eso nos hace que estemos confrontándonos con todo y que sintamos que todo el mundo está en contra de nosotros. Eso, pero se nos graba aquí, ¿sí? Es que nadie me quiere, todos me odian, soy víctima de este país. Ajá. Y con esa mentalidad, pues ¿a dónde vamos a ir? Tenemos que adaptarnos. Fíjense ustedes que ahora, ¿se acuerdan de la hipótesis de Darwin, ¿no? De la evolución? Dice que el que se desarrolla mejor es, o el que vive, o el que sobrevive, es la ley del más apto, ¿no? La ley del que es más apto, el más listo, el más inteligente, el más esto, el más... Ahora no, actualmente le va mejor, sobrevive el que se adapta. Es lo más difícil que podemos. No me adapto ni a la familia, no me adapto con la pareja, no me adapto con el trabajo. ¿Qué vida estoy llevando? Entonces, el que sobrevive ahora es el que mejor se adapta. Y en adaptación debemos entender que le tenemos que echar mucho cerebro a todo lo que hacemos, que entendamos, que comprendamos. Esa es la clave de la cosa, ¿sí? Entonces, pues así como que desde pequeñitos hay que meterles. Mi niño, busca tu felicidad, no es hacer todo lo que quieres, eso no es equivalente a ser feliz. La siguiente, por favor. Y entonces ahora, ¿qué es la enfermedad? Pues ya lo entendemos, es la alteración de la homeostasis con establecimiento de la alostasis, incapacidad de lograr la autorregulación. ¿Pero qué nos llevó ahí? ¿Sí? Fíjense ustedes que en una conferencia de un español me gustó mucho esto que él dijo. Las enfermedades no existen. Las enfermedades nos las creamos. Las únicas enfermedades que tendrían justificación, así dijo, son las genéticas, son las infecciosas y los accidentes. Pero si nosotros reconsideramos eso, los accidentes siempre, el 99%, dicen, tienen un componente humano. O sea que también los accidentes los podemos sacar si actuamos con conciencia. Las enfermedades infecciosas. Si todos estamos expuestos a lo mismo, ¿por qué nada más algunos se enferman? Su sistema inmune está deprimido. ¿Y por qué su sistema inmune está deprimido? Hay que buscarle, ¿sí? Entonces, las únicas enfermedades justificables serían las genéticas. Pero piensen ustedes también con sus asegúnes. ¿Por qué? Imagínense ustedes una mamá que se la pasa fumando, que se la pasa despotricando y haciendo y yendo y viniendo y todo eso. ¿Qué no se puede meter que le pueda dañar al bebé? Entonces también ahí está implicado el factor humano. Así que eso de que las enfermedades no existen, hay que tomarlo muy en serio. Y lo que les decía, la holística nos dice que las enfermedades son emociones reprimidas. La siguiente, por favor. También siempre le echamos la culpa a los genes, y tampoco eso es cierto, ¿verdad? Porque a final de cuentas, yo soy yo y mis circunstancias. O sea, ¿cómo vivo? ¿Qué vivo? Porque todos tenemos el ejemplo de que mis papás son diabéticos, pero somos 4 hijos, y 2 sí les dio y a 2 no. Y pues si los dos eran diabéticos, ¿cómo es que ellos se libraron de eso? ¿Sí? Hay que ver cómo vivieron la vida esas 2 personas que la libraron. ¿Qué diferencia hubo con quienes no la libraron?
cómo vivieron sus circunstancias, cómo afrontaron la vida. Porque ahí entonces tenemos los dogmas que la genética los sigue sosteniendo. Los genes determinan todo. Y los otros científicos que no les gusta la genética dicen, los genes no determinan nada. Ajá, es el pleito de siempre. Los genes determinan ciertas cosas en entornos concretos, eso sí es cierto. Depende mucho de cómo me estoy yo desempeñando, cómo estoy confrontando la vida, cómo estoy moviéndome en mi medio para que esos genes, porque todos tenemos genes de todos, positivos y negativos, tenemos genes del alcoholismo, de la diabetes, del Alzheimer, de todo. ¿Qué hice yo para encenderlos? ¿Y qué hizo aquel para que no se le encendieran? Todos tenemos de todo. Entonces hay que ver que las interacciones entre los componentes genéticos y los componentes ambientales son los que configuran a los sujetos. Y a final de cuentas es lo que va a determinar si estoy saludable o si me enfermo. Entendiendo por ambiente, pues decimos, no, el ambiente de la Ciudad de México. No, es mi entorno con el que yo estoy interactuando directa e indirectamente. Entonces, como hábitat, pues sí, podemos hablar de la Ciudad de México, pero ¿qué tal que estoy en el bosque de Chapultepec? O en una playa, o en una ciudad muy bien cuidada, o en condiciones de pobreza o de riqueza, las influencias ambientales como son la delincuencia, etcétera, que nos producen inseguridad, entonces todo eso pues me hace que yo confronte la vida de una manera muy diferente. Pero ¿qué creen? No es lo que es realmente, sino cómo lo estamos nosotros viviendo, nuestra imaginación, que ya no estamos imaginando que hay vienen atrás de mí, ¿no? Porque acabo de ver en las notas expectativas, todo eso se maneja mentalmente y eso es lo que finalmente determina el ambiente que existe, que es real, y el ambiente que yo me estoy creando. Es bien diferente, porque ¿cuántos no vivimos en el mismo lugar? Y uno dice, ¿y por qué a ti te va bien? ¿Y por qué tú esto? ¿Y por qué tú lo otro? Y yo así, y yo asado. Es cómo estoy viviendo ese ambiente en el que estoy viviendo. La siguiente, por favor. Aquí entonces tenemos que meternos a los componentes emocionales como generadores de la enfermedad. Y entonces tenemos que hablar del dichosísimo estrés. El euestrés, o estrés verdadero, eu quiere decir verdad, es saludable, es el estímulo que nos induce a vivir la vida, o sea, cómo me levanto, qué voy a hacer, qué tengo de expectativa para este día, cuál es mi objetivo, para qué me voy a levantar o mejor ni me levanto. ¿Sí? La forma de confrontar la vida es la forma, evidentemente, en la que fui criado. Cómo me criaron, me enseñaron a confrontarlo de una manera agradable, de una manera agresiva, de una manera temerosa, de una manera depresiva. Cómo me enseñaron. Pero eso tiene influencia hasta una cierta edad. Ya llegando a una cierta edad en la que yo puedo desarrollar mi libre albedrío, pues digo, no, pues a mí me dijeron mis papás esto, sí, estoy comprobando pues que ni es cierto. Y toda la vida me la pasé con eso y que ni era cierto, ¿verdad? También. Y pues cuántas, es que eso es pecado. Ay, yo analizando, a ver, ¿qué es pecado? ¿Y quién me está acusando? ¿Por qué? A ver. Oye, es que te está viendo Diosito y nada. Y yo crecí con ese temor, porque uno dice, ay, es que el temor a Dios, es que el temor a Dios. ¿Cuál temor a Dios? El respeto a Dios, es muy diferente respetarlo a tenerle miedo a alguien que es tan bondadoso, que me ha dado tanto, y resulta que le tengo miedo, ¿no? Todo ese tipo de
los usos y costumbres, todo lo que ha influido en mí toda la vida, y que a esta edad yo todavía lo siga creyendo, pues ahí sí ya, eso sí que es por mi culpa, por mi grande culpa, ¿verdad? Porque mis padres que me lo enseñaron, pues tuvieron su efecto, pero hasta cierta edad ya cuando yo voy razonando, pues como que digo, esto sí, esto no, ¿verdad? Ahí es donde participa el libre albedrío. Y entonces así es como yo puedo hacer que algo que me generaba un estrés de miedo, de temor, de angustia, lo puedo cambiar a ser algo saludable. Esa es la forma en que se debe de modificar nuestra vida, cambiar lo que nos produce un distrés a un estrés, a algo saludable, porque esto nos induce a liberación de neurotransmisores, de hormonas, de mensajeros químicos que van a hacer que esté forzando pues a mi... Si yo trabajo mi mente y voy convirtiendo todo esto que me metieron y que me está causando o que me ha causado toda la vida un distrés, lo cambio a una condición en la que sí voy a responder a esos estímulos, ¿verdad? Porque no me voy a volver una piedra que no voy a responder a nada, sino que lo que voy a hacer es cambiar esa interpretación que yo les doy a esos estímulos. Esa es la forma en que sí podemos trabajar y de ahí salir de la enfermedad. Entonces, nuestra imaginación y nuestra memoria son las fuentes de la felicidad o de la infelicidad, ¿sí? Porque qué connotación le estamos dando a lo que nos enseñaron hace mucho, pero que ahora ya tenemos la capacidad de analizar, de evaluar y de discernir, sí o no. E incluso cuantificar y decir, ¿me voy para el más o me voy para el menos? ¿Sí? Esa es mi decisión. Hombres preocupados igual a cerebros devastados. Ajá. La siguiente, por favor. Entonces, la conclusión es que la salud se crea. Y eso nos habla de un ser íntegro, ¿sí? En donde todos los sentidos se consagran al ser. Cultivar la mente, el cuerpo y el espíritu. Consagrando el placer a la vida y no la vida al placer, que tiene sus asegúnes también, ¿verdad? Porque, pues, ¿por qué no? ¿Verdad? Pero hasta el momento en donde no después estemos por mi culpa, por mi grande culpa, ¿verdad? Entonces, hay que también evaluar el nivel de plenitud que puede uno tener y por qué no pasársela bien. Ese es el objetivo, porque a final de cuentas, ¿cuál sería el objetivo por el que estamos aquí en esta vida? Sería muy aburrido, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el objetivo a final de cuentas? Ahorita que creo que ya es la última de esta presentación. Ajá. ¿Cuántas faltan de esta presentación? Ajá. Ya, esa es la última. Esta sí es la última. Entonces dice, la inteligencia emocional, entonces eso nos explica, ¿no? Que las emociones son los resortes de nuestra conducta. Sin emoción, pues, como dicen por ahí, exactamente, qué aburrido. Entonces, no hay mucho, no hay acción si no hay emoción. Esa es parte de nuestra vida. No hay decisión sin carga emocional. Ahora, hay que meterle la parte de la razón, ¿verdad? Que supuestamente, les digo, Homo sapiens sapiens, pero somos la especie más emocional. O sea, nos dejamos llevar más por la emoción, y ahí directamente dice, hormona mata neurona, ¿no? Es clásico de los chavos. Hormona mata neurona.
Entonces hay que balancear para que esté exactamente equilibrado la señal que nos dan las hormonas con las señales de la neurona. Y pues es bien importante que la inteligencia se alimenta de incertidumbre. Imagínense que todo lo supiéramos. Todo lo que nos va a ocurrir, cuándo nos va a ocurrir. También muy aburrido, por cierto, ¿verdad? Entonces siempre tener esa incertidumbre es lo que nos genera ese estrés. ¿Qué me depara? ¿A dónde voy? Y entonces ahí tenemos que la persona feliz crea su propia felicidad, se la crea cada día, porque sabe que no es algo que se encuentra o se recibe como un regalo. Además es una elección, una opción de que cada cual ha de descubrir y desarrollar dentro de sí mismo. Entonces, fíjense, esto en internet sale y está bien bonito. Dice, sea una persona feliz en 3 sencillos pasos. Fíjense, no se alcanza a leer, ¿verdad? No. Medio. Dice, identifique qué es lo que más ama y hágalo. En segundo lugar, busque que le paguen por hacerlo. Imagínense. Ajá. Y el tercero dice, y no ande buscando en internet la respuesta a todo. Porque ahí se echa abajo todo lo anterior. Ajá. Entonces, en base con esto, podemos sacar como conclusión que nosotros somos parte como elementos de muchos sistemas. Somos sustentos del sistema familiar, del sistema social, pues muchos pueden estar en un equipo, forman parte de un sistema deportivo, de un sistema cultural, de todo lo que forma parte de nuestra sociedad. Y en la medida en que nosotros estemos sustentando a nuestro sistema político, a nuestro sistema educativo, el que quieran pensar, pues evidentemente esos sistemas van a ser funcionales. Pero pues tristemente nomás nos quejamos, es que la economía está muy mal, es que la política está peor, es que todo está mal. En la familia ni se diga, ¿verdad? ¿De quién depende todo eso? Entonces siempre pensemos en el atomito, pensemos que somos un electrón de ese átomo. Y para que ese átomo esté, trabaje y sustentando a todo lo que nos mantiene en vida y en salud, pues tenemos que trabajar igualito que él, siempre muy comprometidos, siempre muy disciplinadamente, obedeciendo esas leyes, porque son leyes que nos dicta la naturaleza, no porque me los diga mi papá, no porque nos los diga el sacerdote, no porque nos los diga la política, no, nosotros sabemos exactamente qué es lo que tenemos que hacer, cuándo lo tenemos que hacer, en qué magnitud lo tenemos que hacer, en qué sentido, subirle, bajarle. Todo eso tenemos que ser bien honestos y ser muy responsables de todo eso. Imagínense nada más que el átomo de calcio dijera, vámonos de vacaciones. Y allá me agarra el ciclón y no puedo regresar. Ay, pues mientras diviértete, pues total. ¿Qué pasaría? Todo lo que depende del calcio, todo lo que depende de ese atomito, pues va para abajo. Así es realmente como nosotros podemos mantener nuestra salud con responsabilidad, con disciplina, haciendo conciencia de lo que significa. Las leyes de la naturaleza nos lo dicen, no nos, como dice la chimoltrufia, no nos hagamos, ¿no?
Todos sabemos exactamente en dónde estamos ubicados y cuál es el contexto que debemos de seguir para obedecer a esas leyes que nos las hemos brincado bien y bonito. Y justamente es pues la factura que estamos pagando. ¿Okay? Pero hay solución y la vemos en unos minutos. Gracias. Lo que viene en los puntos 4, el cáncer y su tratamiento, con lo que es el punto 6 de medicina alternativa. Y entonces ya nada más vamos a dejar, nos falta la presentación de testimonios y al final las preguntas y respuestas, ¿verdad? Entonces vamos aquí a conjuntar 4, 6, 4 y 6 básicamente. Las nucleasas son unas moléculas que las tenemos en nuestro organismo. De hecho, si soy lo suficientemente explícita, lo que quiero dejarles en su mente es que este tratamiento lo que va a hacer es echar a andar los mecanismos de retroalimentación naturales que tenemos en nuestro organismo y que no se deben de quedar dependiendo incluso ni de este tratamiento. Como lo vimos, la naturaleza nos diseñó de tal manera que estamos equipados para resolver cualquier eventualidad, siempre y cuando le ayudemos por acá y por acá. Porque si nosotros estamos recibiendo tratamientos, pero seguimos metidos en la misma cantaletita y que soy víctima y pobre de mí y sufro porque así me voy a ir más derechito al cielo, y con ese tipo de pensamientos realmente nosotros mismos nos estamos generando la enfermedad. Lo que tenemos que hacer es dar marcha atrás, no a olvidar, porque la verdad, primero ni se puede, porque es parte de nuestra propia vivencia, todo lo que hayamos pasado, lo que nos haya ocurrido, siempre todo es por algo. Todo lo que hemos vivido, así no lo tomamos como tal, no entendemos por qué pasó lo que pasó. Si nos ubicamos en el contexto de que viví esto, pero ya pasó, ¿y qué fue la enseñanza que yo obtuve a través de este suceso? Yo lo voy a ver con otros ojos, lo voy a entender y cuando uno lo entiende, lo acepta y deja de hacernos daño. Esa básicamente así suena muy sencillo, pero muy, muy difícil de realizar. Pero si lo trabajamos continuamente, sí se puede ejecutar. Y nos dejamos de hacer daño. Si nosotros estamos conscientes de que eso nos está lesionando, de que eso nos está dañando y de que no obtuvimos ningún aprendizaje de lo que nos ha ocurrido en el transcurso de nuestra vida, pues entonces no ha servido nada el haber estado aquí, porque a final de cuentas la conclusión que debemos de tener día con día es por qué estoy aquí, para qué estoy aquí. Y eso pues lo podemos ir analizando cotidianamente, pero de acuerdo con lo que acabamos de ver y todas las leyes de la naturaleza, todos nos debemos de grabar aquí que el objetivo de la humanidad, como humanidad, es la evolución. ¿Cuál es esa evolución o qué debemos de entender por evolución? Avanzar respecto a cómo llegué. ¿Y cómo sé cómo llegué? Pues viendo un poquito para atrás, viendo a mis papás, viendo a mis abuelos.
evolucioné corporalmente, físicamente, emocionalmente, intelectualmente, mentalmente, psicológicamente, o al contrario, me fui para atrás, que suele suceder. Nos creemos que somos mucho más que nuestros padres porque pues nosotros estudiamos en la universidad y ellos se quedaron en la primaria. Pero es muy diferente la cuestión académica a la cuestión humana. Podemos sentirnos mucho más arriba en la cuestión académica, pero y en la humana a lo mejor nos fuimos para atrás. Me volví un mercader de la medicina o esto y lo otro cuando mis padres fueron humanizados. Células epiteliales, células de un túbulo renal. Estas son las células del sistema inmunológico que nos resuelven los problemas infecciosos, problemas de cáncer. Estas son neuronas de una región que nos permiten el aprendizaje, en el hipocampo. Pero si dice uno, pero si todas son neuronas, ¿por qué se tiñen de diferente manera? Porque tienen funciones diferentes. Estas son células fibroblastos. Este es un pedacito de músculo con las terminaciones nerviosas que nos dicen cuándo contraerlo, cuándo relajarlo. Dentro del sistema nervioso, las neuronas siempre se han llevado las palmas, pero hay otras células que son mucho más numerosas que las neuronas y que son las células gliales. Y esas células gliales son las que generan los problemas en el sistema nervioso, porque no hay cáncer de músculo, no hay cáncer de corazón, no hay cáncer de neuronas, a menos que sean neuroblastos, porque esas tres tipos de células no se dividen, entonces ellas no son factibles de generar cáncer. Pero las células gliales o los neuroblastos, o sea, células neuronales primitivas, son las que sí se pueden salir del contexto y generar el cáncer. Entonces realmente todos estos tipos de células, como los fibroblastos, como esta célula linfocítica que está cortada y vista a microscopía electrónica, en donde se le ve el núcleo, el aparato de Golgi, el retículo endoplásmico, sus centriolos, sus microvellosidades. Esto que se ve aquí como piquitos son estos piquitos que tienen aquí alrededor. Este es un macrófago que viaja hasta donde están las infecciones. La siguiente, por favor. Entonces, para entender lo que es el cáncer, nos remitimos a las células cuando se están dividiendo. Esas células que se dividen, esta es una célula epitelial y está tomada con una técnica de contraste de fases y con microscopía confocal para ver las diferentes estructuras. Aquí se ve el uso mitótico y los cromosomas. Este es el uso mitótico. Estos son los cromosomas que están viajando hacia los extremos para dividirse y dar las células hijas. Aquí están ya las células hijas cuando se acaba de dividir la célula. Y estos son los cromosomas, estos son los 23 pares de cromosomas en los que está contenida toda nuestra información. Esta es una técnica de microscopía de barrido que nos permite ver en tercera dimensión a los cromosomas. Son hermosísimos. Estos grandecitos pertenecen al grupo 6, al par 6, que es lo que define a las mujeres. 2 de estos cromosomas son los que nos definen el sexo femenino y el masculino lo define un cromosoma X y un cromosoma Y, que más que cromosoma es una plasta de cromatina. Cuando vemos que las mujeres tenemos 2 cromosomas X completos, ellos un X y un Y, entendemos muchas cosas. Me salió lo feminista, ¿cómo no? La siguiente, por favor. Entonces, esta es la etapa de división celular en la que tenemos el contexto de que ahí se genera el cáncer. La siguiente, por favor. Pero resulta que el ciclo celular es muy diferente.
Esta es una secuencia de la fase mitótica, cuando las células empiezan a conjuntar los cromosomas en la placa central, luego se empiezan a ir a los extremos, ya están divididos aquí los cromosomas, se va la mitad a un extremo al otro, se siguen separando y luego se empieza a estrangular la célula para dar a las dos células hijas. Este investigador chino recibió en el Instituto de Investigaciones de Londres, recibió un premio muy especial en el 2013 por esta secuencia de imágenes que obtuvo de cómo se divide una célula. Está precioso. La siguiente, por favor. Pero resulta que cuando vemos esa etapa, nada más estamos viendo esta fase del ciclo celular. La célula tiene que saber cuándo se tiene que dividir. Y por ejemplo, las que mencionábamos, las neuronas, las fibras musculares esqueléticas, las fibras musculares del corazón, permanentemente están aquí en G0, porque la señal es tú no te puedes dividir. Entonces, cuando vemos a esos físico-constructivistas con semejantes músculos, uno dice, pues ¿eso cómo? El mismo número de células nada más aumenta de tamaño. Eso es todo lo que hace la célula, porque están retenidas aquí a través de puros mensajes químicos. Tú te quedas aquí y no sales de aquí. En cambio, cuando nos cortamos, cuando nos hacen una cirugía, etcétera, y que necesitamos la reparación de ese tejido, la célula por mensajeros químicos sale de su estado de reposo para entrar a la fase donde empieza a sintetizar todo su material nuevamente. Incluso en la fase S se sintetizan todos los elementos del núcleo, los ácidos nucleicos, y luego termina de sintetizar todos sus organelos para entonces ahora sí separarse. Lo que veíamos era nada más la etapa de separación.